Gracias por sintonizar este nuevo episodio de Es con Carácter. Soy Tito Andrés Ramos, CEO de Torch Liderazgo y Coaching, y te animo a que puedas suscribirte, a que puedas compartir este video, a que puedas darle like y dejar tus comentarios para poder crecer. En estos conversatorios lo que hacemos es explorar la vida de personas que han pasado por distintos procesos y extraer principios que nos ayuden a vivir una vida de éxito auténtico. Esta oportunidad nos acompaña una persona que parecía que tenía todo resuelto, mucho éxito, que tenía muchas cosas buenas en su vida, pero pasó por un proceso muy difícil en su vida personal, que es la pérdida de su esposa. Y en ese proceso él extrajo principios que le ayudó a forjar su carácter para convertirse hoy en la persona de éxito que es. Él es Mauricio Rivero, él es representante de Accionistas del Deber y también es un amigo personal. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros en este tiempo. Gracias, Tito, por la invitación. Un honor y un gusto enorme poder estar aquí conversando. No, el privilegio es para nosotros de tenerte, querido Mauricio. Creo que podemos obtener mucho, la gente va a poder obtener mucha información, muchos conocimientos, muchos principios de conocer tu historia, de saber cuáles han sido tus procesos y de nuevo, gracias por estar acá. Para empezar siempre estas conversaciones, este proceso, le pido a la persona que pueda tomar tiempo de presentarse, no solamente, no presentarse el tema de lo que siempre decimos, ¿no? Mi profesión es esta, hago esto, sino de contar un poquito su historia. Contarnos un poquito quién es Mauricio, cuál es el camino que Mauricio ha recorrido hasta llegar acá. Uy, difícil resumirlo en pocas palabras, No, pero todavía no hay tiempo. este, a ver, me considero una persona que ha tenido la posibilidad de atravesar distintas circunstancias que han permitido forjar un carácter eh, y sobre todo que a través de esas circunstancias o ese proceso de vida transcurrido, sobre todo en estos últimos años, que han sido bastante intensos, he podido encontrar algo que todo ser humano consciente o inconscientemente busca, ¿no? Que es cuál es la razón de ser y cuál es el propósito por el que estamos aquí en la Tierra. Así que he pasado por una etapa eh, eh, trascendental, una etapa de gran tribulación, de grandes desafíos, que me han permitido encontrarme a mí mismo y poder reenfocar mejor esa mira de cara a la razón de ser y al objetivo de vida, ¿no? Empiezo por lo más importante, soy un hijo casado, felizmente casado con Ana María González. Tengo 3 hijos maravillosos, 3 regalos del cielo. Mauricio de 10 años, Ariani de 8 y el pequeño Lucas, que se acaba de sumar a la tripulación Rivero, que acaba de cumplir hace pocos años, que he hecho la casa. Qué locura. Así que eso en lo personal y un poco en lo profesional. Estoy desde hace un par de años encarando una linda etapa en esa familiar, donde he estado desempeñándome en los últimos 16 años, ¿no? En distintos roles, en distintas etapas, en y venidas, en realidad, distintos ciclos. Pero tengo la satisfacción de hoy, a partir de un momento histórico, un momento de grandes desafíos, pero con una mirada puesta en la visión y el propósito, con una mirada panorámica diferente a lo que fue mi primera etapa, ¿no? Así que eso es algo que me apasiona, ¿no? Y en este momento, en realidad, ya no tengo un cargo ejecutivo como lo tuve anteriormente, ¿no? Estoy en una etapa, como te decía, hace un momento, antes de la grabación, yo soy una especie de bisagra en la gobernanza de la empresa. Yo
trabajo como staff del directorio corporativo. Es un directorio externo compuesto por personas profesionales de gran renombre que apoyan al grupo empresarial, el Deber, el que soy parte. Y desde ahí soy una especie de puente hacia los accionistas, que es la familia Rivero Jordán, y hacia los ejecutivos, ¿no? Entonces yo soy un articulador, soy una bisagra, soy un facilitador, en un rol que en un momento histórico de grandes transformaciones, de grandes desafíos, y que me permiten, o me van a permitir, Dios mediante, poder hacer que la empresa alcance sus grandes objetivos, sus grandes propósitos, y poder evolucionar en su modelo de negocios para poder seguir siendo ese instrumento de trascendencia y de impacto en la sociedad. Buenísimo, buenísimo. Gracias, querido Mauricio, por el resumen. La verdad es que nosotros siempre que invitamos a personas a que nos acompañen, lo que queremos y lo que intentamos es que a través de sus experiencias, tanto personales como profesionales, poder extraer carácter. Y yo creo que tenés mucho que aportar en este sentido, extraer principios de carácter que nos puedan ayudar a crecer, a poder obtener resultados a largo plazo. Yo creo que hay algo interesante en este proceso y es que quizás nuestra conversación nos vaya a llevar por dos puntos importantes: el tema empresarial tuyo, de tu éxito profesional, pero también el tema personal, que creo que tiene mucho que ver ahora con este tema, ¿no? Contanos un poquito acerca de cuál ha sido tu proceso en el área profesional, cómo ha sido tu caminar en esta área. Ya. Bueno, yo empecé estudios siempre relacionado con el área de business, ¿no? Management. Estudié en Estados Unidos, en Arkansas. Viví un tiempo importante, una etapa importante de mi vida afuera, ¿no? Yo estuve de intercambio en Estados Unidos, siempre fue mi sueño vivir afuera, ¿no? Tener experiencia afuera, y definitivamente llegué a la conclusión, y alguna vez escuché este dicho: el que vive afuera vive dos veces, ¿no? Porque cuando uno está afuera, valora mucho su tierra, su familia, las cosas que uno critica normalmente. Nosotros somos muy críticos de nuestras cosas, ¿no? Cuando estamos dentro de la caja, pero cuando uno sale de la caja, uno valora mucho y uno defiende su tierra, defiende su bandera, uno toma orgullo, ¿no? de sus raíces. Así que fue una experiencia hermosa. Estuve de intercambio en la época de colegio, después estuve en la universidad en Estados Unidos, y me gustó tanto esa vida de conocer otras culturas, otras experiencias, que tomé una decisión quizás un poco irracional, digamos, ¿no? La mayoría de la gente lo que hace es se gradúa, ¿no? Empieza a trabajar, y después de un tiempo de ver dónde verdaderamente uno encuentra su lugar, digamos, ¿no? Ya busca una especialización, y yo no quería perder esa dinámica de trotamundo, y después de graduarme me fui a hacer una maestría, un MBA en Barcelona, que fue un poco curioso, porque yo hice un semestre en Italia, o sea, un semestre de la Universidad de Estados Unidos, me daban la oportunidad de elegir un lugar en el mundo. Hice un semestre casi terminando mi carrera en Italia. Entonces fue una experiencia maravillosa, ¿no? Estuve en un pueblito cerca de Venecia, o sea, estuve metido profundamente en la cultura italiana, ¿no? Pueblo adentro, ¿no? Y yo era el único latino dentro de un grupo de estudiantes americanos de todas partes de Estados Unidos, en un pueblo de Italia. Imagínate lo que era eso. Locura. Entonces yo no hablaba italiano, pero como hablaba español, era el único que podía más o menos entenderse. Y Sí. ese rol que tuve de traductor entre los italianos locales y los americanos que querían tener vínculos con la gente local, hizo que yo aprenda el idioma de una manera impresionante, ¿no? Entonces, solamente con el oído. Entonces, y aprovechando esa estadía, ese semestre, que en realidad lo estiré a 8 meses porque me quedé el verano,
Me Uf. quedé el verano en Italia, fui profesor de inglés en un instituto para niños italianos, de inglés y de deportes, ¿no? Qué locura. Estuve de mochilero, viajé por Europa, y en esa experiencia tan linda, tan enriquecedora, conocí Barcelona, ¿ya? Y de Ujú, todos los lugares de Europa que conocí, me enamoré de Barcelona, a ujú. tal punto que cuando tocó la decisión de elegir qué maestría iba a hacer, elegí primero el lugar y después la maestría. O sea, te digo cosas que uno hace en esa época Claro, poco fuera de la racionalidad, ¿no? De de la los lógica. parámetros, Entonces, sí. pero fue una experiencia maravillosa. Hice un Ujú, MBA en una escuela de negocios en Barcelona y conseguí una media beca. ujú, Y estuve varios años afuera, ¿no? Varios años afuera, siempre en el área de negocio, siempre ujú, queriendo desarrollarme en esa área. Eh, y cuando me tocó volver, ¿no? ujú. Porque ya no tenía más excusas para quedarme, ya me tocaba volver a la familia, a la tierra, a aportar un poco de todas esas experiencias que había obtenido afuera. Trabajé un tiempo en Europa también, trabajé Ujú, un pequeño tiempo en Estados Unidos y me vine ya con esa a Bolivia y empecé a buscar, yo tenía el sueño de trabajar en una petrolera, no sé si sueño, pero digamos que una aspiración. En esa época las petroleras estaban en su máximo, ¿no? en su auge de posicionamiento en el mercado. Empecé un proceso de, digamos, de entrevistas y todo eso, y en pleno proceso me llamaron de la empresa de mi familia. Me hicieron una invitación. Yo no tenía planes de corto plazo, yo quería tener experiencia afuera y poder ujú. foguearme más, digamos, ¿no? Siempre tenía la empresa familiar en un lugar muy especial, ¿no? Pero no fue que quise aterrizar directamente ahí, pero me invitaron Claro. el año 2004, Ujú, eh, y a partir de ahí tuve distintas funciones dentro de la empresa, ¿no? Estuve en el área económica, fui gerente de planificación y finanzas, y ujú, de a poco me fui dando cuenta que lo mío era la estrategia, ujú, me fui dando cuenta que lo mío era eh, la búsqueda de la transformación de la empresa para encarar los desafíos del futuro. Me apasionaba ese tema. ujú, Empecé a trabajar muy de cerca con el directorio. Había un directorio externo conformado por grandes profesionales que aportaron mucho a mi carrera. Y fui creciendo en responsabilidad, en experiencia. Estuve a cargo de un portafolio de inversiones que tenía el grupo en otros medios de comunicación en el país, ¿no? ujú. Entonces estaba a cargo de ese portafolio, de tomar decisiones, ayudar a que el grupo tome decisiones si convenía o no continuar en esas unidades o en esas empresas, en una época de expansión que tuvo el deber. Ujú, eh, y, y ya la última etapa, ¿no? Habían transcurrido más o menos 10, 12 años. Estábamos por implementar o por ejecutar grandes desafíos y planes que habíamos preparado durante mucho tiempo, ¿no? Con el directorio, que ujú, tiene que ver con la transformación digital y con ujú. la transformación de la cultura organizacional, entendiendo de que los medios de comunicación en el mundo habían sido impactados Claro. por todo lo que eh, por la disrupción tecnológica y los cambios de hábitos en los anunciantes y de los Ujú, lectores y los ujú. usuarios. Entonces, había la necesidad de una profunda transformación cultural y estábamos a punto de encarar ese proyecto hasta que algo muy profundo en lo personal me puso un freno de mano, ¿no? Mm. Este, Creo que no te lo puedo contar en el siguiente capítulo, digamos, pero tiene que ver con un tema personal que tuve que vivir y que fue definitivamente un punto de inflexión en mi vida y en mi carrera, ¿no? Ujú. Sí, 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 no, Esa, es lo un podemos. poco esa fue un poco la primera etapa de mi carrera dentro de la empresa. Buenísimo. Y claro, siempre has estado en el deseo de, yo creo que, a ver, los procesos esos de salir, de mirar afuera las otras culturas, de aprender, de absorber,
aporta muchísimo al criterio de una persona, aporta mucho a la cultura misma de una persona. Y yo comparto la misma experiencia de haberme ido de intercambio. Para mí igual fue eso una locura, fue algo que me cambió la vida, siempre lo digo. Y yo creo que eso me generó a mí esa curiosidad de cambiar cosas, de transformar cosas, de mirar la realidad y decir, algo tiene que cambiar acá. Y yo creo que eso es algo que ha sido, si querés, noto que ha sido como un hilo conductor en tu vida. Las transformaciones, los cambios, la búsqueda del cambio, la búsqueda del crecimiento, la búsqueda de la transformación. Y yo creo que eso es algo que podemos nosotros extraer, ese deseo que uno tiene. ¿Qué otra cosa vos aportaste, obviamente, en el tema ejecutivo cuando empezaste este proceso, cuando te llama la empresa familiar y te invita a que formes parte? Este proceso de cambio de cultura, hablando en el tema digital, ¿vos considerás que fue uno de los mayores, quizás, retos de tu carrera profesional ahí en el deber? Sí, yo podría decir que desde el punto de vista empresarial fue Ujú, uno de los mayores retos. ujú, Sin embargo, Tito, hay un gran aprendizaje en esa experiencia. No sé si me estoy adelantando un poco, No, 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 pero quiero que sigamos. llegamos a la conclusión, o al aprendizaje, mejor dicho. No, 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 sigamos. Y he estado meditando mucho en esto, en este último tiempo sobre esa primera etapa, ¿no? Lo llamo el primer tiempo, ¿no? Y ahora estoy en el segundo Segundo. tiempo, ¿no? El gran aprendizaje, Tito, de esa primera etapa en la empresa, ¿ya? Es que estaba enfocado en la estrategia, estaba enfocado en los procesos, estaba enfocado en la transformación, estaba Ujú, enfocado en la disrupción, estaba enfocado en la tecnología, y no solo yo, ¿no? La empresa, en su conjunto, el directorio, los ujú, gerentes, ¿no? Eh, eh, pero había algo que era trascendente y que no estaba siendo considerado, digamos, y que al final terminó siendo un impedimento para que se logren plenamente todos los resultados que esperábamos, ¿ya? Y tiene que ver con esto de, no sé si has escuchado esta frase, aunque ya es muy conocida, ¿no? Este principio empresarial que dice, eh, la cultura se come la estrategia en el desayuno, dice, ¿ya? Entonces, con el tiempo, ¿no? Y después de muchos tropiezos y mucha resistencia al cambio y muchas adversidades que tuvimos que enfrentar adentro y afuera de la organización, ¿no? ujú, Afuera me refiero ya al mercado mismo, ¿no? La mm, transformación del mercado. Con el tiempo, haciendo una evaluación bien meditada, me fui dando cuenta, o me di cuenta, digamos, que ujú, esto es como la analogía del iceberg. mm, La punta del iceberg es todo lo que te mencioné en lo que nosotros estábamos enfocados, ¿no? La estrategia, la tecnología, los procesos, los perfiles gerenciales, los mejores directores, ¿no? Desde el punto de vista racional, desde el punto de vista empresarial, eran planes perfectos, Tito, ¿ya? mm, Estuve revisando hace poco las propuestas que se hicieron hace 6, 7, 8 años atrás a la Junta de Accionistas, por parte del directorio, y nosotros tuvimos asesoramiento de los mejores consultores, conocimos experiencia de otros medios de comunicación en el mundo, en Sudamérica, casos de éxito, casos de fracaso, tuvimos mucha inversión en tecnología, inversión en personas que traían esa curva de experiencia. Los ujú, planes eran a prueba de balas, o sea, no había forma mm, de decir que no a los planes, pero ¿por qué no todos los planes terminaron funcionando? ¿Por qué no tuvimos los resultados plenos que buscábamos y hubo tanta adversidad, tanta dificultad? Es porque los aspectos que están debajo del iceberg, la parte gruesa del iceberg, son los aspectos que tienen que ver con las emociones, son los mm, aspectos que tienen que ver con el temor, mm, ¿ya? Con la oposición, con el miedo al cambio, con la resistencia al cambio, con el status quo, con la división, con la desconfianza, ¿no? Son los aspectos blandos o los aspectos soft, ¿ya? Que uno normalmente no toma en cuenta, Toma en digamos, cuenta ese porque sí, proceso. como la tengo tan clara,
como el argumento técnico, es tan fuerte como el argumento empresarial. O sea, no hay quien te diga que no a esos argumentos empresariales. Entonces, todo el mundo te dice que sí. O sea, no Claro. tuvimos una oposición abierta en ninguna instancia de la empresa, ¿no? Ni en la junta de accionistas, ni en el directorio, ni en la parte ejecutiva. Los mismos trabajadores aparentemente estaban de acuerdo en que había que encarar una transformación. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos chocamos con el iceberg, ¿no? Pero si te das cuenta, el Titanic se hundió no porque se chocó con la punta del iceberg, se hundió porque la parte de abajo de la punta es lo que verdaderamente perforó ese monstruo inmenso. Entonces, y esos aspectos blandos, esos aspectos soft, pero que mueven a las personas, porque al final las empresas no son máquinas, ¿no? Las empresas no son computadoras, no son Claro, rotativas. Las empresas son personas y las personas nos movemos por emociones. Y así si vos es. no contemplás las emociones, si vos no contemplás los aspectos de, ya que estamos en temas de carácter, Ujú, ¿no? El ujú. carácter es lo que está detrás, digamos, de alguna manera, entre líneas en eso. Sí. Si no contemplar los aspectos de unidad, de alineamiento, de comunicación, de confianza, si no entendés los factores que están ejerciendo la oposición en las personas, Mm, si no te zambullís debajo de ese iceberg, te vas a chocar. Y nosotros nos chocamos. ¿Ya? Nos chocamos. Conseguimos cosas importantes, pero no los resultados totales que estábamos buscando, ¿no? ujú, Entonces, ese ha sido para mí el gran aprendizaje de vida, el gran aprendizaje profesional. Y por eso te ujú, decía que esta segunda etapa que yo estoy encarando ahora, ujú, después de ese punto de inflexión que tuve en mi vida personal, yo tuve un momento muy duro en lo familiar con la muerte de mi esposa, ujú. de hace exactamente 5 años. Entonces eso me llevó a un tiempo de mucha meditación, reflexión, y esta segunda etapa es como si de pronto me hubieran puesto unos lentes, unas gafas con una visión panorámica más clara, ¿no? En la que he visto estas cosas que yo mismo no veía en la primera etapa, y Mm, yo mismo era parte del problema, no era parte de la solución. Entonces, mi mirada está puesta en la parte estratégica, ¿no? En la parte empresarial, en la parte numérica, en la parte de los argumentos, ujú, pero estábamos descuidando los aspectos de fondo. eh, y para cerrarte la idea, Tito, en esos aspectos de fondo fundamentales para una empresa familiar, eh, descubrí en esta segunda etapa algo fundamental. ujú, Eh, la empresa tiene un propósito, tiene una razón de ser. mm, Tiene, ya, lo sentí con mucha fuerza en esta segunda etapa, el hecho de que él tiene un propósito de ser constructor de sociedad, tiene el propósito, el llamado de edificar los cimientos de la sociedad boliviana, ¿no? A través de esa marca poderosa, esa marca creíble, poder servir al país, poder ser un instrumento de bendición, un instrumento de transformación del país. Eso es sumamente poderoso. Y no lo teníamos tan claro o mm, tan evidenciado en ese momento, pero para que eso suceda, eh, la empresa tiene un ADN, y ese ADN es la familia Rivero, la familia propietaria. Y ujú, hay una relación directa entre el propósito de la organización y el mm, corazón de la familia. ujú, Entonces, ¿qué pasa? No podés tener una empresa modelo, no podés tener una empresa transformada si tu ADN no está alineado, si tu ADN no está en comunión, si tu ADN no está en unidad, si la familia no es respaldada, si la familia no va de la mano en una visión compartida. ujú, Entonces había un trabajo importante que hacer en la familia propietaria para que ese propósito sea cumplido. Entonces, y esos aspectos del ADN familiar en una empresa familiar, ujú. eran parte de eso que estaba por debajo del iceberg, ¿no? Mm, No lo estábamos contemplando.
Así Entonces, es. esta segunda etapa ya contempla la parte familiar Ujú, y considero que es importantísimo trabajar en la familia propietaria para que desde esa recomposición del ADN familiar se ujú. puedan conseguir los objetivos empresariales y poder trascender en la sociedad. Buenísimo. Qué gran aprendizaje ese que me mencionas de la cultura. Es algo que no se toma en cuenta. Es algo que las organizaciones grandes no toman en cuenta ahora. Justamente yo he tenido la experiencia de poder trabajar con muchas empresas grandes que no tienen eso, que lo tienen de alguna manera estructurado, pero no lo tienen, no han descifrado cómo funciona, cómo se genera esta cultura. Y en la segunda etapa lo que estás revelando es eso. El ADN viene de arriba, la cultura se forma de arriba. Los valores se inculcan desde arriba, no desde abajo, ¿no? Y tiene que ser uno intencional en hacerlo, ¿no? Vamos extrayendo algunos principios de esta primera parte antes de entrar de lleno a la segunda, porque me parece interesante el tema de analizar, primero de tener bien el plan. O sea, a ver, podemos aprender de quizás no haber llegado a la meta, ¿no? Pero tenían un plan, me decías, tenían un plan a prueba de balas, o sea, tenían un plan flawless, digamos, sin manchas, sin puntos ciegos. Eso es importante igual, digamos, ¿no? O sea, no importa que no se alcanzaron las metas, pero eso, sin eso, el proceso es más difícil. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esa primera etapa? El plan, ¿qué fue lo que hicieron bien? Eh, Miramos mucho afuera, ¿no? Dijimos, a ver, no vamos a ¿Ok? inventar la pólvora, ¿no? Aprendieron de afuera. Ujú, Aprendimos de afuera, ¿no? Invertimos mucho tiempo y recursos en ver experiencias de otras empresas que pasaron por procesos similares. ujú, Nosotros decíamos algo, Tito, algo interesante. ujú, Eh, ya habíamos visto lo que pasó con los medios en Estados Unidos, en el primer mundo, ujú, varios años atrás. Entonces siempre dijimos nosotros, como esto viene con un cierto retraso hacia Latinoamérica, ajá, hay un periodo, digamos, de aprendizaje. ujú. Nosotros tenemos el privilegio de poder eludir el iceberg cuando los que estaban de frente se chocaron. Claro. Entonces, qué podemos aprender de estas empresas periodísticas, estos monstruos, digamos, que algunos pudieron reinventarse sobre la marcha y dar pasos Ujú, veloces de transformación, pero otros no pudieron y tuvieron que sucumbir, tuvieron que desaparecer, tuvieron que venderse. Entonces estudiamos mucho estos casos y no solamente que fuimos a buscar experiencias, sino que nos trajimos gente, ¿no? Consultores o algunos ejecutivos que fueron parte de procesos de transformación y nos fuimos enriqueciendo con toda esa curva de aprendizaje, digamos, para poder aprender de experiencias, pero por supuesto entendiendo algo que es fundamental. Esto no es con enlatados, ¿no? O sea, no es lo que claro, funcionó en Perú o lo que claro. funcionó en Estados Unidos va a Mm, funcionar en Santa Cruz. Tenés que tropicalizarlo, tenés que adaptarlo a tu realidad. correcto. Pero creo que se hizo un gran trabajo en ese momento en la planificación, en poder ver experiencias y eso fue Ujú. fundamental, digamos, de las cosas buenas que se hicieron. Planificación, mejores prácticas, aprender de las prácticas de otros, aprender de la experiencia de otros. Eh, y claro, ya el aprendizaje quizás de lo que no se hizo fue no tomar en cuenta la parte soft, la parte de las habilidades blandas, la parte de la cultura que viene detrás. Buenísimo. Ahora, obviamente ya mencionaste cuál fue la inflexión para pasar del primer tiempo al segundo tiempo en tu periodo empresarial. Eh, pero en ese periodo de inflexión, cuando vos hiciste, vos salís un Mauricio diferente, distinto, cambiado, transformado. Sin duda, la experiencia que estás contando a cualquiera le pega muy fuerte y a cualquiera transforma. Eh, pero no todos terminan teniendo esa actitud de seguir para adelante de este tipo de situaciones. Entonces, y después al final quiero entrar un poquito a ese tema, pero ahora, ¿cómo ese Mauricio diferente encara esta nueva realidad? ¿Cómo este Mauricio diferente encara este nuevo tiempo en el área profesional, este segundo tiempo del partido? Habiendo quizá, podemos decir, ¿cuánto iba el marcador hasta ese entonces? Si podemos ponerle un marcador, iba 0-0, 1-0 arriba, 1-0 abajo.
No me animaría a ponerle un marcador, digamos, ¿no? Porque hubieron cosas muy buenas, Ujú, ¿no? ujú, Que que nos permiten hasta hoy, digamos, poder estar en una posición ujú, para poder, sobre esa base, seguir apostando por la transformación. ujú. Y hubieron cosas que no salieron como quisiéramos, como por ejemplo la velocidad, ¿no? La Mm, velocidad de los cambios. O sea, claro. en el mundo que vivimos, la velocidad es clave y nosotros teníamos una cultura empresarial muy tradicional, muy rígida, ¿no? Ujú. Muy burocrática. Entonces, pero hubieron cosas buenas cosas que no salieron como queríamos. Así que Ujú. no, tendría que pensarlo mejor para ver qué score le puedo ¿Qué poner score al le pone? marcador, digamos. Dale, dale. Entonces, ¿cómo encarás esta nueva etapa? ¿Qué cambió en la parte profesional? Me dijiste que tenías unas gafas distintas, de enfoque diferente. A ¿Cuál ver, era ese enfoque? yo, sí, yo pasé esta tribulación en mi vida personal, ¿ya? Ujú, El año 2000, fines del 2014, 2015. ujú, Yo volví a la empresa, ¿no? Después de todo lo que viví, empezando una nueva vida, tratando de reinventarme, digamos, como persona, como profesional, y retomé lo que había dejado a medias, digamos, porque yo ese tiempo de la enfermedad de mi esposa estuvo 7 meses estuvimos luchando en realidad con una leucemia muy agresiva en Argentina. Fueron 7 meses durísimos, 7 meses de proceso. Yo en esos 7 meses estaba y no estaba, ¿no? claro. Estábamos antes de la enfermedad de mi esposa, yo estaba en el momento cúspide, ¿no? De ejecutar todos estos planes. Había una nueva estructura gerencial, trajimos gente de afuera, parecía que estábamos al final del túnel, digamos, cuando vino esto y me sacudió totalmente. Hice Claro. todo lo posible para mantenerme a flote, para mantener el equilibrio y estar pendiente de mi esposa. Mientras estaba allá, trabajaba un poco y veía los proyectos y atendía a mis hijos pequeños que tenían 5 esa era. Fue una durísima, una gran exigencia y esa búsqueda de equilibrio, pero no era lo mismo, ¿no? Yo ya mi cabeza estaba En otra. en el tema de mi esposa, lo estiré hasta donde pude, pero llegó un punto donde dije, señores directores, yo levanto las manos, pongo mi posición, soy responsable y necesito atender a mi esposa. Así que fueron unas semanas, un par de meses, digamos, que estuve en la etapa más crítica hasta que ella falleció. Mm, Yo volví después de que ella falleció y me tocó arrancar esta nueva vida solo con mis hijos. Yo estuve un año después trabajando, yo me reincorporé, ¿no? mm, A tratar de atar los cabos sueltos que habían quedado, pero ya cosas no eran las mismas. mm, Era el mismo, yo necesitaba un tiempo para mí mismo, los problemas de la empresa estaban en su pico máximo, así que un año después de haber retornado, yo tomé una decisión de vida, ¿no? Y me di un año sabático. mm, Me di un año sabático porque necesitaba ese tiempo para mí, necesitaba ese tiempo para mis hijos, necesitaba ese tiempo para entrarme a mí mismo, mm, necesitaba ese tiempo para entender por qué había pasado lo que había pasado y qué era lo que Dios quería para mi vida. Puse mi corazón, busqué ayuda, ¿no? Y me di ese tiempo para reflexionar. Este fue un tiempo valiosísimo. Fue un tiempo de mm, grandes revelaciones, de gran aprendizaje, de mucha lucha, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Fue muy corto tiempo hacer procesos realmente eh, muy trascendentes, digamos, ¿no? Entonces, después de pasar ese desierto y ese proceso de reencontrarme a mí mismo, eh, yo no tenía planes de volver a la empresa a un corto plazo, ¿no? Yo estaba incluso encarando algunos proyectos personales, ver temas de consultorías, estaba en algunos pequeños emprendimientos, estaba haciendo cosas ahí, según yo, encontrando mi nueva perspectiva, digamos, ¿no? Según yo, ¿no? Y no estaba en mis planes, pero hace 2 años y medio
estando absolutamente desconectado de la empresa familiar. Yo siempre he tenido un cable de conexión con la empresa en estos últimos años porque yo represento a mi padre en la junta de accionistas. Yo tengo un poder de representación, entonces, quiera o no quiera, Hay yo que estar. tenía que estar, digamos, ¿no? Entonces, me convocaron a una reunión hace 2 años y medio, una Ujú. típica reunión de directorio con la junta de accionistas, con la familia, y de pronto es como que te sentás en esa mesa en la que estuviste sentado durante tantos años, enfocado en los temas empresariales, y de pronto es como que te ponen unas gafas, ¿ya? Empezás a ver las cosas con una perspectiva diferente. Mm, Empecé a ver cosas en esa reunión, empecé a ver cosas que no veía en la mm, primera etapa. Empecé a ver estos aspectos más profundos, digamos, ¿no? Estos aspectos debajo del iceberg, el cuerpo del iceberg, ¿no? Que no estaba viendo, y sentí, y esto es algo, la verdad, difícil de explicarlo, Tito, fue algo sobrenatural, ¿ya? ujú, Eh, tuve un sentimiento de responsabilidad, mm, un vacío de liderazgo, ¿no? Vi cosas que los demás no estaban viendo en ese momento y mm, sentí una inquietud, ¿no? De querer transmitir esto. Y lo que hice fue simplemente, al día siguiente, casi no puedo dormir esa noche, mm, ¿ya? Del salto que tenía de estas ideas y de estas cosas que estaba sintiendo, y empecé a buscar algunas personas claves en la organización, ¿no? Hablé con el directorio, hablé con el gerente general de esa época, hablé con la familia, empecé a transmitir estas cosas que sentí en el corazón, ¿no? Esta visión panorámica, esto del ADN, el ADN de la mm, empresa, que es la familia, y que si la familia no está unida, si la familia no está en una misma dirección, la empresa no va a poder cumplir su propósito. No eran ujú, cosas muy profundas es como que me quemaban el pecho y yo tenía la necesidad de transmitirlas, porque si no la transmitía me iba a explotar la cabeza, ¿no? ujú, Y yo sentí que del otro lado, cuando yo contaba estas cosas, es como que de pronto la gente te escucha y dice, escucha, no lo había visto de esa manera, pero encuentro sentido en lo que vos decís, ¿no? Y todos empezaron como a aceptar la idea de esta visión distinta de las cosas. Y en ese interín, sin que yo lo busque, sinceramente yo no tenía pensado regresar a la empresa, había habido un cambio del directorio, se renovó la gestión y hubieron nuevos directores, y me invitaron a ser parte del staff del directorio, ¿no? En una función más operativa, una función ahí de coordinador. No era director, ¿no? No era ejecutivo, ujú. ¿no? Pero mi experiencia pasada me permitía poder apoyar, digamos, de una mejor manera a ese nuevo directorio. Y lo acepté, ¿no? Lo acepté porque ya en mi corazón yo sentía esa necesidad o ese llamado de, de transmitir y aportar y contribuir en esta nueva etapa, pero con una visión renovada, ¿no? Entonces, es así que llegué a este momento, pero ya con una perspectiva totalmente distinta y viendo cosas que en ese momento ni yo mismo las podía divisar correctamente, ¿no? Ujú. Entonces, este segundo tiempo, fruto del proceso que viviste, quizás ahora es una posición donde tenés mayor posibilidad de influir directamente arriba, más que lo que tenías antes, que parecía que estabas en el pico de tu carrera, pero quizás ahora estás quizás más arriba, ¿no? Pensando en la capacidad que tenés de influir, la capacidad que tenés de poder hoy generar esta cultura que estábamos hablando del primer tiempo, que era la necesidad que se tiene que tener el ADN, de transmitir el ADN. Qué fuerte, qué fuerte. Fuerte el aprendizaje, me parece que una de las cosas que yo más admiro de las personas es la capacidad de reinventarse. Y yo digo siempre, miércoles, de una quiebra cualquiera se reinventa, la verdad. Pero de lo que vos viviste, Mauricio, para mí es muy fuerte. Y yo creo que ese proceso es algo que nosotros, la gente que vea el video, la gente que esté sintonizando este video, esta entrevista, tiene que aprender de que esos procesos a lo mejor son, si bien son durísimos, son sumamente poderosos en la vida de una persona, tienen el potencial de construir o destruir. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
ya hablando de ese momento, de decir esto no me va a destruir? A lo mejor fue inconsciente, no sé. ¿Cómo fue? Mira, mira, Tito, hay mucha gente que ha visto mi historia, personas Ujú, cercanas, personas que me conocieron y que vieron lo que viví y cómo me pude recomponer en tan poco tiempo, ¿ya? Y creen que yo soy muy fuerte, ¿no? O sea, que soy muy, mm, muy valiente, digamos, pero si vos me contabas esta historia 6, 7 años atrás, todo lo que iba a tener que vivir, probablemente ni siquiera lo hubiera pensado. O sea, yo hubiera dicho es imposible. Yo apenas podía con lo que tenía, peor ahora, claro. porque a ver, algo que fue mi, como mi motivación o mi impulso, digamos, es que yo me quedé solo con mis hijos de 5 y Mm, 3 años. Y sentí de que ellos iban a ser el reflejo de lo que yo sea. mm, Si yo me caía, ellos se caían. Y ellos habían perdido a su madre en una etapa en la que eran plenamente conscientes. Hasta el día de claro. hoy ellos son plenamente conscientes de lo que era su madre. Ellos vivieron esa tribulación y te imaginarás las heridas profundas que pueden haber en el corazón de un niño, de un ser humano, de haber pasado una cosa de esta. Ujú, Entonces eso fue como un motor en mi vida y algo que puedo considerar definitivamente como un elemento impulsor, fue mi relación con Dios, ¿no? ujú, Porque yo siempre sentí una confianza, por una extraña razón, yo sentí confianza en la soberanía de Dios en lo que me había pasado. ¿Ya? Hay mucha gente que pasa por situaciones como ese, más bien les ocurre lo contrario, endurecen su corazón, se resienten, ¿no? Y más bien se vuelven incrédulos, ¿no? En mi caso, no porque yo sea haya sido un gran hombre de fe, pero yo siento que algo pasó en mi corazón, algo pasó en mi espíritu en ese momento, y eso fue sí. un punto de inflexión. Yo simplemente dispuse mi corazón para ser transformado, dispuse mi corazón para que Dios convierta el dolor en propósito, el Mm, vacío en agradecimiento, ¿no? Y mi oración iba en ese sentido. Yo enfocaba mis energías mm, hacia sacar lo mejor de la situación más dolorosa que un ser humano puede vivir, porque realmente, y tengo que decirlo, mi esposa era uno de los pilares de mi vida. mm, Mi vida giraba en torno a ella, o sea, era una persona maravillosa, una madre ejemplar. Yo iba a morir a su lado, ¿no? mm, La última persona a la que yo me imaginaría que podía pasar algo así era ella, era una mujer muy querida, muy buena, muy servicial. Entonces yo puedo decir de que he sentido el dolor más grande del ser humano, ¿no? ujú, Perder un ser querido de esa naturaleza. Entonces, pero yo, por alguna extraña razón que la verdad que no lo logro poner en palabras mm, de una manera racional, no te podría decir, mira, ABC, ¿no? O me leí ujú. este libro, este, sentí una fuerza motora que hizo que yo confíe en la soberanía de Dios, dispuse mi Ujú, corazón para ser transformado, recibí mucha revelación en mi vida, mucha ujú, renovación de mi entendimiento sobre las cosas, sobre la vida. ujú, Sentí que ese dolor que yo tenía por la muerte de mi esposa se fue, ujú, ¿no? De un día a otro, así como que te arrancan en un brazo. O sea, un ujú. día lo tenés y un día no lo tenés. ¿Cómo lo explicas eso? No tengo palabras, porque en realidad yo he leído mucho sobre procesos de duelo, ¿no? Claro. Procesos de duelo. El ser humano pasa por distintas etapas y la gente dice el tiempo cura las heridas y después de muchos años poder recomponerte. Yo siento que di pasos gigantescos, pasos eh, eh, impresionantemente rápidos para Ujú, algo tan duro que tuve que pasar.
y te garantizo que no fue porque yo haya sido un tipo muy fuerte, ¿no? No haya sido un tipo muy, una roca impenetrable, ¿no? Todo lo Sí. contrario, yo más bien me consideraba vulnerable, me consideraba que tenía grandes luchas. Ujú. Entonces, pero ¿cómo Dios hizo de que yo pueda convertir ese dolor en un momento de gran transformación en mi vida, en mi familia, en mis hijos, Ujú. también aplicado a mi trabajo, ¿no? Sí. Y algo fundamental que he conseguido o he logrado en esta etapa de transformación o de evolución personal es encontrar mi propósito. Mm. Eh, yo pensé que sabía cuál era mi propósito, Ujú. pensé que estaba persiguiendo mi propósito, pero me di cuenta que no era precisamente el propósito que Dios tenía para mi vida. Mm. Y no hay algo más reconfortante para el alma de un ser humano que encontrar la razón por la cual fuiste creado. O sea, Ujú. yo creo que la crisis de identidad de las personas, en general en el mundo, aunque ellos no lo sepan, pero la crisis de identidad que la gente tiene Ujú. es porque estamos tratando de interpretar o de buscar esa razón de ser, ¿no? O sea, esa pregunta, ¿por qué estoy en la Tierra? Sí, ¿No? sí, sí, sí. ¿Por qué estoy acá? Vine aquí para tener hijos, casarme, para hacer plata, para respirar oxígeno del mundo. O sea, y esa búsqueda incesante que tiene el ser humano lo ha llevado a buscarlo de manera no siempre correcta, ¿no? Entonces, Sí. si algo ha logrado en este tiempo es poder tener más claro ese propósito de vida. No, y es muy importante que mencionemos esto, porque cuando hablamos de desarrollo de carácter, estamos hablando de las creencias. O sea, parte de del carácter está formado por lo que yo creo, por en quién yo creo, por los procesos que yo he vivido, especialmente las creencias, los principios, los valores. Y qué importante es poder recordar de que, claro, de que mi fe es un área muy importante en mi desarrollo, especialmente si yo quiero caminar una vida, como vos decís, con propósito, con significado, con sentido, de tener la capacidad de reinventarme en esta situación tan difícil que a lo mejor muchas personas están pasando. Quizás muchas personas hoy se puedan identificar con tu caso justamente por esto, ¿no? Por la pandemia, por la crisis, por la cantidad de personas que hemos perdido en este proceso. Eh, Gracias por eso, por decirnos. En realidad no fui yo, fue, fue un proceso que mi fe tuvo mucho que ver. Y eso es parte del carácter, eso es algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta. La fe es muy importante en ese desarrollo. ¿Cómo ves ahora la vida entonces? ¿Qué pasó después de ese proceso? A lo mejor ya contamos la parte crítica y hemos extraído algunos principios de ahí, pero ahora el resultado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la empresa? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido en la empresa, en tu vida personal, este proceso de desarrollo? Yo digo, este proceso donde pasaste por el fuego, donde pasaste por ese refinamiento de la vida. Voy a arrancar desde donde lo dejaste con el tema del carácter. La fe fue importante, pero hay algo que es también muy importante, es que detrás de la fe, para forjar carácter, necesitas pasar por un proceso. Mm. Y yo siento que en este tiempo, porque no fue un tema, ojo, ¿no? No fue un tema que de un día a otro de pronto pasaste de la noche al día y de pronto ya los pajaritos cantan y estás andando sobre una nube. Se lo dice fácil, te lo cuento Sin fácil, duda, pero en realidad sin duda. pasé por un proceso y ese Mm. proceso te forja carácter, ¿no? Y me sigue forjando carácter, ¿no? Porque Ujú. la tribulación, el dolor, la adversidad, el fracaso, la pérdida, ya, cuando es canalizada correctamente y vos no perdés de foco esa fe, ese propósito, esa mirada de trascendencia de lo que estás viviendo, algo en vos va cambiando gradualmente y nunca terminamos de transformarnos y de cambiar. Yo me considero una obra en construcción todavía. Claro, si me veo de aquí a 5 años, he evolucionado muchísimo, pero todavía estoy lejos de donde quisiera estar.
¿no? Pero veo siempre, trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero ese carácter se forja en el desierto. En el En el proceso. desierto se forja el carácter. Y cuando hablo de qué es lo que forjas en el desierto, forjas paciencia, resiliencia, forjas confianza, la capacidad de reinventarte, la capacidad de enfrentar la adversidad con una perspectiva diferente, ¿no? Y una serie de cosas que solamente vienen de una tribulación. Por eso es que todo nos viene a bien, ¿no? Todos los momentos difíciles siempre traen algo transformador, ¿no? Y como escuché por ahí, cuando estés pasando por una dificultad, da gracias porque estás a punto de pasar al siguiente nivel. Yo pasé un siguiente nivel, no llegué a la meta, ¿no? Porque no vamos a llegar hasta el último día que estemos acá, pero siento que pasé un siguiente nivel, pero lo hice con sangre, sudor, lágrimas, dolor, digamos, ¿no? Pagué un precio por llegar a este estado de mayor trascendencia, por decirlo de una manera. Sí. Y eso es, creo yo, o sea, a ver, es importantísimo que nosotros recordemos de que los procesos a ver, es sine qua non para desarrollar carácter. O sea, sin proceso no hay carácter. Y sin carácter no va a haber éxito al final, no va a haber significado personal, no va a haber esa plenitud de vivir la vida. Y no solamente, y si queremos, podemos resumirlo en éxito. O sea, no hay éxito sin carácter. No hay liderazgo, no hay resultados, no hay, quizás, pongámosle otros nombres, no hay logros, metas, objetivos, sueños logrados con el proceso. Bien, y eso, ahora ese Mauricio que pasó estos procesos, que forjó su carácter, ¿cuáles están siendo los resultados que hoy está cosechando Mauricio de ese proceso? Bueno, como te decía, hace 2 años y medio volví a la empresa sin buscarlo, por invitación nuevamente, y siento que estoy en una posición, en un lugar de privilegio, porque hoy tengo la capacidad de poder influir de una manera distinta en la organización, sin estar zambullido en la operación, sin estar apagando incendios como estaba en la primera etapa. Yo tengo una particularidad, no sé si llamarlo un don o una fortaleza, digamos, es que yo siento que yo soy un generalista, ¿ya? Siempre he sentido que he tenido una mayor facilidad de ver las cosas en perspectiva, de tener una visión amplia de las cosas, y siempre buscaba de mantener esa visión panorámica, tratar de ver el bosque y no el árbol. Y en la posición en la que estoy ahora, siento que tengo el privilegio de tener la libertad de poder influir, de poder transmitir estos principios, de poder transmitir esta visión, transmitir esta lectura del problema de fondo de la empresa y en la familia propietaria, desde una posición en la que puedo mantener esa mirada panorámica de las cosas, ¿ya? Entonces yo trato de ser una influencia positiva en mi familia, en los accionistas, en el directorio, en los gerentes, y ser una especie de bisagra con una sola cosa en mente: conseguir que la empresa logre su propósito y su llamado para la cual fue creada, y en paralelo conseguir que la familia propietaria logre su propósito de estar en unidad y ser restaurada para que sea una condición sine qua non para que la empresa logre ese propósito. O sea, hay una relación directa. Para mí, yo tengo como 2 grandes metas: la empresa y su propósito, el deber constructor de sociedad, el deber edifica los cimientos de la sociedad boliviana, una sociedad boliviana en decadencia, una sociedad boliviana extraviada en sus valores, ¿no? Perdida,
y el deber tiene un llamado para ser un instrumento de transformación. Pero ese instrumento de transformación no funciona si el ADN de la empresa, que es la familia Rivero, no está alineada, no está en unidad, no está compartiendo esa visión y albergando ese propósito en su corazón, ¿no? Yo siempre digo esto: si el deber, que es un medio creíble, un medio respetado, un medio que ha logrado un lugar digamos, de influencia importante en la ciudad, en el país, si cae en manos de otras personas, de otra familia o de otro grupo empresarial que no tenga estos valores, estos principios, este ADN en su corazón, ya no es el deber. Se convierte en cualquier cosa, ¿no? Entonces, teniendo esas dos cosas en mente, todo lo que yo estoy haciendo ahora persigue esos dos grandes objetivos. ¿Ya? Entonces, mi mirada está puesta en esa visión, mi mirada está puesta en ese propósito, y aunque hoy estamos pasando momentos de gran dificultad, porque la pandemia y la cuarentena, te podrás imaginar lo que ha hecho con las empresas. Nos pegó a todos. Nosotros no somos ajenos, más bien somos de las industrias más afectadas por este tipo de crisis. Sin duda. Estamos pasando un momento muy crítico, muy delicado, pero yo tengo la mirada puesta en el propósito, en la visión, ¿no? Y mi fe me da las herramientas necesarias para poder creer que una vez crucemos este río tempestuoso, vamos a llegar a esa tierra prometida. Entonces estamos en un proceso, si me preguntas, haciendo una metáfora, digamos, ¿no? Un paralelismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy contribuyendo para que la organización y la familia propietaria logre cruzar este río tempestuoso para llegar a la tierra prometida, que implica el cumplimiento del propósito de trascender de mayor manera en la sociedad. Yo no me imagino, no nos imaginamos Santa Cruz sin el deber y Bolivia sin el deber. Y estamos convencidos de que, a pesar de las dificultades que estamos atravesando, que están atravesando muchas empresas, cuando uno tiene la mirada puesta en esa visión, en ese bien mayor, ¿no? Mayor a nosotros mismos, ¿no? Que va más allá de nuestros intereses personales, particulares, sino que trasciende a nosotros mismos, las cosas se pueden hacer posibles. Así Sin duda. Y los resultados están acompañándote ahora. O sea, el proceso te ha llevado a esto, a poder ver eso. Qué importante que es recordar que las empresas tienen que tener un propósito más allá que uno mismo, y más allá que la empresa en sí. Es determinante eso. A las personas que quieran desarrollar empresas, empiecen por ahí. Empiecen pensando en eso, creando eso, ese propósito interno. Y en tu vida personal, Mauricio, ¿cuáles han sido los resultados? Hablamos en la vida profesional y estamos mencionando cuáles son, pero en tu vida personal, ¿cuáles han sido los resultados de haber pasado este proceso? A ver, hay algo que fue un hito, ¿no? Tito, en lo personal, yo, como te dije hace un momento, perdí a mi esposo, una mujer maravillosa, el pilar en mi vida, dejó un vacío tremendo, que solamente pudo haber sido llenado con esta revelación, con esto que Dios puso en mi corazón. Y en el momento que menos... el momento en que lo último que yo pensaba era rehacer mi vida, ¿no? Te lo puedo garantizar que ese año sabático que yo me tomé, que fue un año para reencontrarme y para estar con mis hijos y darle el tiempo que ellos necesitaban en un momento también difícil para ellos, lo último que pasaba por mi cabeza era rehacer mi vida sentimental. O sea, no pasaba por mi radar, pero Dios tenía un plan, ¿no? Y Ana María, que fue una novia que yo tuve hace hoy 16 años atrás, ¿no? Antes de conocer a mi esposa, en la época de Barcelona que te contaba.
con la cual yo tuve una muy linda relación durante 2 años, y teníamos el mundo por delante, pero no era el tiempo, ¿no? No era el momento, y nuestros caminos se separaron, y era un capítulo totalmente cerrado en mi vida. Y en ese año sabático, ¿no? Por gracia de Dios, porque no encuentro una razón lógica, no fue ni por búsqueda, ni por merecimiento. Ella apareció, nuestros caminos se volvieron a cruzar. Ella es colombiana, yo no la había visto en ese momento, 12 años, que no sabía eh, prácticamente en esa última etapa no supe nada de ella, no supe nada de su vida, pero nuestros caminos se volvieron a encontrar. ¿Y por qué menciono esto como uno de los grandes hitos en mi vida personal? Porque ese fue un punto de inflexión. O sea, nosotros tomamos contacto a la distancia. Ella es huérfana de padre y madre. Ella pasó por una etapa difícil en su infancia. Fue criada por sus abuelos. En el momento en que nos encontramos, su abuelo, que tenía ya 90 y pico años, era muy mayor, estaba en el hospital. Yo había salido de esta situación de hospitales, de esta tribulación con mi esposa. Entonces entré directo a ayudarla. Fue una conexión de corazón a corazón, sin ninguna intención, sin ninguna agenda oculta, digamos. Como te dije, lo último que yo pensaba en mi vida en ese momento era buscar a alguien, ¿no? Pero las cosas se fueron dando, y en ese acercamiento a la distancia, algo mágico sucedió, y nos encontramos a los 6 meses de haber tomado contacto. Yo viajé a Bogotá, y ahí nos dimos cuenta de que había un propósito, de que había una razón de ser de ese reencuentro, ¿no? Y tomamos una decisión. Dijimos, ok, tenemos mucha agua ha corrido debajo del puente, hay mucho dolor, ha habido mucha historia, digamos, detrás. Va a ser muy difícil hacer una vida o hacer una vida juntos. Entonces dedicamos un tiempo para edificarnos. Dedicamos un año a la distancia, ¿ya? Para sanar heridas, para restaurarnos, para sanarnos, para encontrar propósito, para encontrar sentido a lo que estábamos viviendo. Y en ese tiempo tuvimos una revelación de propósito. Y la revelación de propósito fue de que nosotros estábamos juntos, no solamente para restituir, digamos, una familia perdida, o para recomponer una nueva vida, sino para poder ser luz, y para poder ser testimonio de restauración, testimonio de esperanza, testimonio de que es posible una nueva vida, cumpliendo propósitos de Dios en el mundo, llevando esperanza, llevando fe, llevando transformación a la vida de muchas personas. Y cuando recibimos la revelación de ese propósito en nuestro corazón, tomamos la decisión de casarnos. Nosotros nos casamos hace 2 años y medio en Bogotá. Ella se vino a vivir acá, y la forma de describirla, Ana María, ella es la muestra más tangible del amor de Dios para mí y para mis hijos. Porque solo con un corazón rendido y dispuesto a Dios, puede dar un amor de madre a unos hijos que no son sus hijos biológicos. Y en un tiempo récord y de una manera increíble hemos logrado reconstruir una familia juntos, con grandes propósitos, ¿ya? Y ella es parte esencial de este proceso de transformación. O sea, por eso es que yo quería mencionarlo, y lo considero un hito en mi vida personal, porque ella es mi ayuda idónea, ella es mi compañera, ella es mi escudera, ella es la persona con la cual forjamos este propósito juntos, y ella es parte de lo que Dios ha permitido que yo consiga hasta ahora. Fruto de ese amor,
y de esa unión, hoy tenemos a Lucas, de 1 año y 1 mes, ¿ya? Que es la chochera total de la familia, de las familias, de la casa. Y en muy poco tiempo hemos logrado reconstruir una familia, pero con una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Una familia con propósito. Bendecidos para bendecir, ¿no? Dar de gracia lo que recibimos de gracia. Así que ese es uno. Y otra de las cosas que quería mencionarte, que están relacionados, digamos, más a la parte personal, es que en este tiempo uno de los factores claves en mi transformación, en mi sanidad, en mi restauración, ha sido haber conocido o haber sido parte de la Fundación Universidad de la Familia. Okay. Yo en esa época de mi año sabático, de buscar esa búsqueda incesante por reencontrarme a mí mismo, me invitaron a hacer algunos cursos en esa organización y recibí mucho, ¿no? Recibí mucho y mucha revelación, ¿no? Mucha renovación de entendimiento, mucho sentido, digamos, a las cosas que iba aprendiendo. Y es una organización en la cual yo siempre desde el inicio me identifiqué. Me identifiqué porque es una fundación que tiene como principal objetivo trabajar en las familias bolivianas, en el entendido que la familia es la base fundamental de la sociedad. Si las familias son restauradas, si las familias cumplen principios, si las familias son sanas en su conformación, en su consolidación, en su caminar, tenemos la posibilidad de una mejor sociedad, ¿no? Y yo siempre me identifiqué con ese propósito y empecé a involucrarme un poco más, empecé a servir, empecé a ayudar y me invitaron hace algo así como 3 años atrás a ser parte de un proyecto de fortalecimiento institucional. La fundación dio un salto importante para independizarse, para trascender, para llegar a las empresas, para hacer proyectos de mayor impacto en el país, ¿no? Y me tomaron en cuenta en ese momento para aportar, digamos, ad honorem y con un corazón de servicio en ese proyecto, y hoy estoy muy involucrado. Yo y mi esposa estamos muy involucrados en el fortalecimiento de esa organización. Mi esposa está viendo toda la parte de marketing, de comunicación, está metida de cabeza, y yo soy parte del directorio. Pero somos facilitadores de cursos de padres, hemos sido facilitadores de cursos de matrimonios, hay mucho trabajo en sanidad interior, en restauración, en trabajar la ira, en límites, en identidad. Realmente nos sentimos identificados con esa organización y eso es parte del propósito, o sea, es parte del llamado. Sí. Es parte de esas herramientas que permitieron forjar ese carácter, forjar esa restauración y forjar esas herramientas para poder lograr esas otras metas en los ámbitos más profesionales, ¿no? Entonces, al final es como un todo, ¿no? Sí. Y todo esto, Tito, como te lo decía hace un momento, fuera de grabación, pasó un tiempo récord. O sea, realmente en muy poco tiempo pasaron muchas cosas que hasta ahora, sinceramente, me cuesta digerirlas, ¿no? O sea, es como que la moneda no termina de caer del todo, y me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de experimentar estas cosas y poder haber recibido haber vivido estos hitos personales y profesionales. Mauricio, nos hemos tirado 1 hora conversando. La verdad es que ha sido un placer tenerte. Aprendo muchísimo de vos y yo creo que la gente va a aprender mucho de vos también, de tus procesos, de carácter, de enfrentar la adversidad como lo enfrentaste, con los principios que enfrentaste, con los principios que obtuviste, con la fortaleza que desarrollaste en el proceso. Y para cerrar, quiero pedirte que penses
tres lecciones o tres cosas que te gustaría que las personas que vean este video aprendan de tu proceso. Resumirlo en tres cosas, tres puntos fundamentales y con eso vamos cerrando nuestro tiempo. A ver, me hubiera gustado meditarlo un poquito más para sacar verdaderamente las tres cosas más grandes y más, pero a ver, te lo digo como lo siento. Hay que perseguir la visión antes que la provisión, ¿no? Yo siento que el mundo está extraviado en gran manera y hay mucha frustración porque la gente busca primero la provisión, ¿no? Es decir, cuánto voy a ganar, cuál es el cargo que más rentabilidad me puede traer, en realidad lo que tenemos que hacer es lo que nos apasiona, es lo que nos llena, es lo que en lo que nosotros sentimos que arde el corazón, ¿no? Y si uno persigue sus sueños, si uno persigue una visión, si uno persigue un propósito, la provisión económica y las condiciones se van a acomodar en el camino. Y lo hacemos al revés, hay mayores probabilidades de que nos va a ir mal, digamos, ¿no? Entonces ese es como un principio básico. Otra cosa que podría decir es de que algo que siempre digo es, de toda crisis hay una oportunidad. Aunque estemos pasando el momento más oscuro en lo personal, en lo profesional, en lo económico, sabemos que estos son tiempos muy difíciles para muchas personas, no solamente por el tema de salud, por las consecuencias negativas en la parte económica, pérdidas de negocio. La foto no nos gusta. La foto del dolor, de la tribulación, de la pérdida, no nos gusta, pero cuando miramos las cosas en perspectiva, podemos sacar grandes oportunidades de los momentos más difíciles. Dice que en chino la palabra crisis se compone de dos palabras, ¿no? Amenaza y oportunidad, ¿no? Puede ser una gran amenaza la crisis, pero también puede traer una gran oportunidad. Y mi experiencia de vida me ha demostrado que si yo no hubiera pasado por estos momentos tan difíciles por los que tuve que pasar, no solamente en lo personal, sino en lo laboral, yo no hubiera sido la persona que soy hoy. Y algo que siempre digo en la empresa y comparto con mi familia es el hecho de pasar por una situación difícil nos hace hacer cosas, nos hace conseguir y lograr cosas que en condiciones normales jamás hubiéramos podido conseguir, ¿no? Entonces, ese sería un segundo principio y, como te dije, me hubiera gustado meditarlos más para poder escoger los que sean más contundentes, pero son los que están siendo del alma. Los que vienen, son los que estoy viviendo, digamos, y estoy sintiendo con mayor fuerza en esta última etapa. Y fíjate vos cómo al final, haber pasado por situaciones de dificultad y haber salido de ellas y haber encontrado una evolución y una transformación y una trascendencia, te preparan para momentos como estos, ¿no? Así es. Porque al final lo que se viene a partir de ahora en el mundo y en el país, dicen que esta no es la tormenta, Sí. Esta es la paz antes de la tormenta. Se viene una crisis muy profunda, se viene una crisis sin precedente en lo económico, en muchos aspectos. Va a haber mucha angustia, va a haber mucha depresión, van a haber muchas pérdidas de empleos, lamentablemente, no porque uno quisiera que sea así, digamos, pero va a tener una secuela muy fuerte en estos momentos donde uno puede aplicar estos principios de superación, de transformación,
que te permitan poder encontrar oportunidades donde otros ven amenazas, ¿no? Ujú. Así Y es. ese es el desafío. El desafío que yo hago es siempre veamos, siempre tengamos el radar y la visión panorámica abierta para encontrar oportunidades donde otros están viendo oscuridad, donde otros están viendo dificultad, ¿no? Y eso nos pone en la delantera para poder ejercer un rol de liderazgo que pueda trascender y que pueda impactar muchas vidas. Buenísimo. Mauricio, muchísimas gracias. Tu tiempo es muy valioso para mí y tus palabras, tu ejemplo también. Para mí ha sido muy valioso este tiempo, conocerte, charlar con vos, el haber conocido tu historia. Yo creo que para todos nosotros que hemos podido estar y llegar hasta acá, hasta este final de este video, es muy valioso tu vida, tu aporte y sin duda los principios que nos has dado para poder vivir una vida de éxito, vivir una vida de plenitud, vivir una vida significativa y también vivir una vida que aprenda a ser resiliente, aprenda a desarrollar carácter. Muchas gracias de nuevo, espero tenerte en algún momento como invitado de nuevo, conversando, charlando y de nuevo aprecio tu tiempo, tu vida y tu aporte. Gracias, Mauricio. Gracias a vos, Tito, por la invitación. Es un privilegio poder compartir. En realidad, es parte del propósito, ¿no? O sea, me encanta poder participar de esto porque compartir esto con los demás y transmitir y dar digamos, estas palabras de esperanza y de superación que es posible a partir de una adversidad, es parte de la razón por la cual uno tuvo que atravesar, digamos, ¿no? Es poder dar de gracia lo que recibiste de gracia, ¿no? Es decir, verdaderamente me llena el corazón poder transmitir, poder compartir esta experiencia que espero haya sido de bendición para las personas que lo han recibido. Y te agradezco y te felicito, Tito, por la labor que estás haciendo, ¿no? Te he venido siguiendo en esta última temporada desde que te conocí y estás haciendo una labor muy, muy importante, llevando principios de vida, principios de liderazgo, principios de transformación a las empresas, a las organizaciones y mi felicitación por esa labor que ustedes están haciendo para hacer cada vez esta sociedad una sociedad más trascendente, más de mayor impacto y para todos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias. Aprecio tus palabras, querido Mauricio, y gracias por de nuevo por estar con nosotros. Gracias por haber sintonizado este nuevo episodio de Es con Carácter. La idea es poder generar contenido que sea valioso para vos y para eso te animo a que puedas dejar tus comentarios aquí abajo para poder crecer juntos. Queremos generar contenido valioso para vos. También si querés seguir creciendo, si querés tener más de nuestro contenido, te animo a que consideres formar parte de nuestro Club Torch. El Club Torch es un club de membresía donde mensualmente vas a estar recibiendo contenido premium y exclusivo para vos, ya sea videos, ya sea artículos, puede ser también cursos que están dentro del proceso, dentro del paquete. Por una suscripción mensual muy baja puedes recibir esto y además de merchandising a la hora de suscribirte. Para más información, dale clic al link que está en la dirección aquí abajo en la descripción y nos vemos en la siguiente entrevista.